Ellos y ellas dedican su vida entera a la ciencia. ¿Conocerles? ¿Tarea fácil o difícil? ¿Tarea fácil o difícil? Vida con Ciencia. Hombres y mujeres que con disciplina y emoción dedican todas las horas posibles a analizar y estudiar el mundo que nos rodea. Vida con Ciencia, una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9 FM. Vida con Ciencia. Comenzamos. En la primera página del libro Los terremotos y sus peligros, del científico ruso-mexicano Vyacheslav Zobin, me encuentro una cita del Nuevo Testamento. Son palabras de San Mateo, a manera de epígrafe. El que escucha mis palabras y las practica es como el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. No hemos cambiado el perfil documental de su programa Vida con Ciencia, ni el científico de hoy promueve necesariamente la religión. Comenzamos así porque hoy le damos su lugar en esta serie a la prevención de desastres, a la mitigación de amenazas y peligros a causa de la cercanía entre nuestras poblaciones, nuestras casas y los volcanes activos del mundo. Directamente del Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, hemos traído a las cabinas de radio al Dr. Vyacheslav Zobin Peremanova, experto mundial en el área de sismología volcánica. La sismología volcánica es la técnica de vigilancia de volcanes más antigua que se utiliza. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando se desarrollaron los primeros instrumentos para el estudio de los sismos del volcán italiano Vesubio. Hoy en día, la instrumentación para observar cualquier volcán empieza siempre por la instalación de un sismómetro. Paulatinamente, se incorporan nuevos equipos en función de las posibilidades económicas y científicas de los países y los centros de investigación. Del Observatorio Vulcanológico de nuestra casa de estudios y de científicos como el Dr. Vyacheslav Zobin, hemos aprendido también que los sismos que se producen en los volcanes o a causa de ellos no tienen relación con los temblores o terremotos tan fuertes que se pueden sentir en varias ciudades de nuestro país o en el mundo. Que en general estos se producen por el choque de placas tectónicas, ¿no? A los sismos volcánicos quizá no los concibamos como un peligro directo que acabe con nuestras viviendas o nuestras vidas, pero sí es muy importante estudiarlos porque revelan mucha información en torno a la actividad de un volcán. La sismicidad en un área volcánica es una de las primeras manifestaciones de que un volcán puede entrar en actividad alarmante. De esto y mucho más vamos a platicar hoy, pero a través de la vida de alguien que hace 20 años llegó desde Rusia a México, vía Japón. Mi vida en México, o mi ruta a México, empezó en Japón. En el año 1988 tuvimos una conferencia internacional de volcanología en Kagoshima, en Japón. Y durante esta conferencia, después de mi ponencia, un hombre mexicano me dijo: a mí me gusta su ponencia, si quiere usted asistir a nuestra Congreso Reunión Internacional Volcán de Colima, la primera reunión internacional en Colima. Este hombre fue arquitecto Jorge Pisa, organizador de esta reunión. Bien, yo dije, pues, con mucho gusto, ¿cómo no? Después recibí una invitación formal y en enero de 1990 tenía mi primera visita a México y a Colima. Y no sabía usted que se iba a quedar aquí, apenas venía solo al evento. Claro. Primero solo evento, después otro evento de 1992, otra invitación. Entonces, poco más tarde yo recibí una invitación para tener una posición de profesor visitante por 2 años.
El que alguien nos vea en acción haciendo lo que mejor sabemos hacer con preparación y pasión puede cambiarnos la vida. Hace más de 20 años, mientras Vyacheslav Sovin daba su conferencia en Japón, seguro no imaginaba que México se convertiría en su segunda patria, en la que por cierto estudiaría el volcán más activo de nuestro país, el volcán de Colima, el que ha tenido más erupciones contabilizadas en los últimos 500 años y que además sigue vivito y coleando. Tuvimos esta época profesor visitante por 2 años para trabajar en el CICESE, en el Centro Científico de Baja California, porque Alejandro Nava, fundador de este centro vulcanológico en Colima, cambió su lugar al CICESE y él me invitó esta vez a visitar el CICESE. Bien, yo tenía mis 2 años en Ensenada. Y bien, este tiempo fue organizado Observatorio Vulcanológico en Colima. Y otra vez Jorge Pisa, arquitecto Jorge Pisa, me invitó, esta vez para trabajar con posición permanente aquí en este nuevo Observatorio Vulcanológico. Entonces, ahora puedo decir que soy mexicano. Claro, ayer por supuesto. yo cumplí mis 20 años de mi vida en México. Antes de llegar a México, el doctor Vyacheslav Sovin ya había tenido un doctorado en Moscú, en el Instituto de Física de la Tierra de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, esto ya por el año de 1978. Además, había trabajado durante 30 años en el Instituto de Vulcanología ubicado en Kamchatka, Rusia. Era investigador y jefe del Departamento de Sismología. Yo viví en Rusia, durante 30 años trabajé en el Instituto de Vulcanología de Academia Rusa, situado en Kamchatka, en península Kamchatka, que está entre Alaska y Japón. Entonces, si decir la verdad, es un lugar más cercano a Colima de parte de Rusia. Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, claro que sí, doctor. Solo Pacífico, sí. Sí, finalmente es el Pacífico. Doctor, remitámonos ahora a su infancia, su primer contacto con la ciencia, quizá fue en su infancia, quizá fue en su adolescencia, en su juventud. Platíquenos, ¿cuál fue ese primer acercamiento que tuvo con el mundo científico, supongo a través de la escuela, pero bueno, usted platíquenos. Ahora yo trabajo en vulcanología, entonces en ciencias de la Tierra, entonces con naturaleza. Cuando era niño de 12 años, la primera vez tenía mi viaje a las montañas de Altai, al lago Teletskoye, y después de mi primer viaje, cada verano de mi vida escolar, tenía mis viajes a taiga, a las montañas, a otros lugares muy interesantes. Y después yo decidí entrar a la Universidad de Novosibirsk en la Facultad de Geología y Geofísica, donde tenían muchos estudios de la naturaleza de la Tierra. Y entonces fue como continuación de mis viajes. De sus viajes. La península de Kamchatka está situada en Siberia, al este de Rusia, y se interna en el Océano Pacífico. Es una península volcánica de 1.250 kilómetros de longitud, recorrida por 2 cadenas de montañas volcánicas que la hacen muy sensible a los terremotos. El río Kamchatka y el Valle Central están rodeados por alrededor de 160 volcanes, de los que 29 están activos. El punto más alto de la península Kamchatka es el volcán Glubskoy, de 4.835 metros de altura, pero la cumbre más impresionante es el volcán Kronosky, cuyo cono perfecto hace que sea para muchos el más bonito de los volcanes del planeta. 6 de sus paisajes están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997. ¿Cómo es que decide adentrarse a la cuestión vulcanológica, doctor? Bien, después de mi primera práctica en sismología, práctica de campo en Altai, un científico de Kamchatka, del nuevo Instituto de Vulcanología, visitó a nuestra universidad para encontrar a alguien de sismólogos jóvenes que pueden trabajar en Kamchatka, en este nuevo Instituto de Vulcanología.
y dijo que quisiera invitarme para tener la próxima práctica en el año 1965 en Kamchatka, con visitas a los volcanes de Kamchatka, y preparar primero un resumen de todo lo que está conocido sobre sismología de volcanes. Yo empecé a buscar algo en Biblioteca de Ciencias, en Instituto de Geología y Geofísica en Novosibirsk, y bueno, encontré muy poco, porque prácticamente en esta época de los años 60, 50, 60, casi nadie trabajó en sismología volcánica particularmente. Y bien, tenían muy pocos centros de vulcanología en el mundo. Y prácticamente nuestro centro, Instituto de Vulcanología, fue más grande de todo el mundo para estudios vulcanológicos. Tuvimos 200 científicos de nivel, con grado de doctores, en todos tipos de estudios vulcanológicos, en geoquímica, en sismología, geofísica, geología, etcétera, etcétera. Por eso fue muy interesante entrar a este instituto, empezar mi trabajo en el año 1966. Ya es hora de la primera pausa de su programa Vida Conciencia, donde conocemos la vida y obra de los científicos y científicas más destacadas de nuestra región. No se despegue de su radio, porque el que se mueve se queda sin saber más de sismología volcánica y de la interesante vida del Dr. Vyacheslav Zobin. La ciencia no es perfecta, no es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Esto lo dijo Carl Sagan, estudioso del cosmos y un popular divulgador de la ciencia. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Yo no tenía ninguna inclinación específica hacia la ciencia, hasta que mi abuelo murió de cáncer. Decidí que nadie debería sufrir tanto. Esto lo dijo Gertrude Bell Ilion, farmacóloga ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 88. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. En la radio universitaria colimense nos ponemos muy felices cada que regresamos de un corte promocional. Siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir. El día de hoy en Vida Conciencia estamos acercándonos al fascinante mundo de las ciencias de la Tierra, de la vulcanología en particular. Tenemos el honor de contar entre los investigadores de la Universidad de Colima al Dr. Vyacheslav Zobin Peremanova. Aunque nació en Rusia, ahora es mexicano por naturalización. Él labora en el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha publicado más de 150 artículos bajo 3 líneas de investigación: la sismología volcánica, la sismicidad en zonas de subducción de placas tectónicas y la mitigación del peligro sísmico. Nació el 31 de enero de 1944 en Rusia. ¡Ahí voy! Yo que creí que como no estaba Esteban Corona, porque me ayudó a hacer la entrevista y pues ya no lo tengo aquí, pues ya nadie me iba a interrumpir, pero es que siempre hay alguien más vivilla desde chiquilla. Esteban me dejó su tarea hecha y yo la voy a leer porque hay muchas cosas interesantes ocurridas un 31 de enero, además de celebrarse el cumpleaños del científico de hoy, como dices tú. Échalas pues. Un 31 de enero, pero de 1542, el navegante y explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubre las cataratas de Iguazú, en las actuales fronteras de Brasil y Argentina. Como ustedes saben, es una de las maravillas naturales más impactantes del planeta, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1984.
Alguien muy importante nació también un 31 de enero, pero de 1338. Me refiero a Carlos V el Sabio, tercer rey de Francia perteneciente a la dinastía de los Valois. Por fin sabemos a quién le deben el nombre los famosos chocolates mexicanos. Hasta se me antojó uno, ¿eh? A los 18 años de edad, Carlos V se convierte en regente de Francia al resultar capturado su padre por los ingleses. A los 26 años ya era coronado como rey al morir su padre. Luchará contra los ingleses con gran éxito, ya que muchos territorios franceses que estaban en manos inglesas volvieron a formar parte de la corona. Un 31 de enero, pero de 1951, llega por cuarta vez al poder en Brasil Getúlio Vargas, polémico presidente que ya había sido depuesto del poder 5 años antes. De estilo autoritario, su gobierno se caracterizará por la industrialización y modernización del país. Trató de introducir mejoras sociales que finalmente no llegaron nunca a la gente más desfavorecida. Tras una crisis política y una intensa campaña contra su forma de gobernar, 3 años después, Getúlio Vargas se suicidaría. Finalmente, les recuerdo que un 31 de enero de 1966, la Unión Soviética, país de origen de nuestro científico de hoy, lanza la sonda espacial Lunik 9. Este vehículo espacial es el primero en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna en el mar de las tempestades. Durante 3 días y durante 7 sesiones de radioseñales, envía fotos e interesantes datos a la Tierra. Muchas gracias, Arcelia Pérez. Qué bueno que representaste a Esteban Corona para no dejarnos sin las efemérides de este programa, basadas, claro, en la fecha de nacimiento de cada científico o científica invitada. Pero, ¿les parece si seguimos conociendo al Dr. Vyacheslav Zobin, experto mundial en sismología volcánica, que un buen día de los años 90 es invitado a trabajar a México? ¿Cómo le recibe la comunidad científica cuando decide venirse acá a México? Bien, en verdad, comunidad científica es comunidad bastante especial. Prácticamente tenemos centros, de todos modos, en vulcanología, geofísica, pero cada científico trabaja casi independientemente. De forma aislada a veces. Sí, de una parte. Pero de otra parte, para nuestros estudios necesitamos en observaciones. Por eso tenemos que colaborar con la gente que trabaja con las redes de observación. En primera parte, con la red sismológica. Por eso cuando yo empecé mi trabajo aquí en Colima, fui muy interesado en colaboración con la red RESCO de la Universidad de Colima, la red sismológica, y después de unos contactos bastante difíciles, recibimos la erupción del volcán de Colima en el año 1900. Primero, actividad sísmica antes de la erupción en el año 1998, cuando tuvimos una reunión con nuestro rector. Él dijo que hay necesidad para colaborar mejor entre investigadores y las redes. Y después de no tuvimos problemas con datos de las redes. De estas redes que nos menciona el científico de hoy, les contaremos la historia de la Red Sismológica de Colima, la famosa RESCO. Nos basaremos en un texto de Mauricio Bretón, uno de los compañeros del doctor Vyacheslav Zobin. La zona cercana al volcán de Colima es una región en la que habitan cerca de 400,000 personas en áreas de alto y mediano riesgo. Este índice de población requiere detalladas investigaciones de su actividad volcánica y sísmica con el fin de realizar una buena evaluación del riesgo. Desde los años 70, numerosos investigadores nacionales y extranjeros han tenido especial interés en el estudio de la actividad del volcán de Colima en tópicos muy específicos. No fue hasta el año de 1984 cuando se creó en la Universidad de Colima el Centro de Investigaciones en Ciencias Básicas, y luego nos relacionamos muy directamente con el Servicio Sismológico Nacional, que pudimos operar, por cierto, en diciembre de 1985, por fin un sismógrafo que se instaló en el Cerro de la Cumbre. Luego, en enero y febrero de 1986, se puso en funcionamiento una red temporal con sismógrafos portátiles instalados en las comunidades de Colima, El Fresnal y La Hierbabuena.
En mayo de 1988 instalamos una red temporal con 3 sismógrafos portátiles en un lugar que se conoce como el Playón. Y ese mismo año inició un proyecto de colaboración con el Instituto de Geofísica de la UNAM para instalar un dispositivo de monitoreo. Así, en junio de 1989, se pusieron por fin en servicio las primeras estaciones de la Red Sismológica de Colima, la RESCO. Ahora, en muchas publicaciones, tenemos datos obtenidos de las redes diferentes. Entre nuestras últimas publicaciones es un libro publicado este año en los Estados Unidos, la Casa Editorial Nova, donde tenemos publicaciones prácticamente de casi toda la gente de nuestro observatorio. En la actualidad, y ya creado también el Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, se trabaja en la mejora de la instrumentación existente y en la instalación de nuevos equipos que permitan tener un monitoreo lo más completo posible de la actividad del volcán. Asimismo, los científicos que laboran en él realizan cursos de capacitación, actualización y estancias de investigación en países como Japón, Indonesia, Estados Unidos, España, Italia, Costa Rica, Argentina, Nicaragua e inclusive en regiones volcánicas de la Antártida, manteniendo además proyectos de colaboración con distintas instituciones nacionales e internacionales. Necesitamos identificar nuestros eventos sísmicos y por eso necesitamos imágenes de video para decir que sí, a este minuto, a este segundo tuvimos una explosión o una derrumbe o flujo piroclástico registrado por video y a este mismo tiempo tenemos señal sísmica. Entonces podemos decir muy exacto que esta señal sísmica está generada por movimiento de flujo piroclástico o por derrumbe o por una explosión. Y con este conocimiento ya podemos investigar la estructura de esta señal sísmica y podemos asignar esta vibración sísmica con desarrollo de la explosión, por ejemplo. Tenemos video donde no podemos ver nada de cráter, pero al mismo tiempo ya tenemos registro sísmico. Otra vez tenemos video en unos segundos, en unos 15 segundos, 20 segundos, y finalmente tenemos salida de material de cráter de volcán y tenemos el registro de señal sísmica. Entonces, en esta manera, con comparación de datos, podemos estudiar dinámica del proceso. Por eso es muy importante tener juntos todos datos de observaciones de tipos diferentes y estudiarlos juntos y interpretarlos también juntos para entender mejor la naturaleza del proceso volcánico. Complementándose todas las redes de distintos tipos de especialistas en volcanología, se entiende mejor la naturaleza de nuestro coloso y podemos cuidarnos más. Según datos del Observatorio Vulcanológico de nuestra institución, a lo largo de los últimos 500 años, el volcán de fuego de Colima ha tenido una frecuencia de actividad de tipo explosivo en un número que supera las 30 erupciones. Destacan las de los años 1585, 1622, 1690, en el año de 1818, en plena lucha por la independencia, hubo una erupción, en 1890, en 1903 y en 1913. En la actualidad, existen tanto en los estados de Colima y Jalisco un número de poblaciones vulnerables ante una posible erupción. Esto llega a casi 500,000 de personas las que podríamos estar en peligro. El depósito de flujos piroclásticos, la lluvia de pomes y cenizas, los flujos de lodo o lajares podrían afectar en primera instancia a poblaciones como la Hierbabuena, la Becerrera, Barranca del Agua, el Rancho El Jabalí, Suchitlán, San Antonio y Rancho La Joya. Todo esto en el estado de Colima. Pero también hay poblaciones en Jalisco que pueden correr riesgos, por ejemplo, Juan Barragán, Agostadero, Los Machos, El Borbollón, Durazno, San Marcos, Tonila, Cofradía de Tonila, Caucentla, El Fresnal, Atenguillo, Saucillo y muchas otras. Hagamos una pausa. Pronto regresamos con más. Estás en Vida Conciencia, hoy dedicado al vulcanólogo sísmico Vyacheslav Zobin. La ciencia no es perfecta.
No es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Esto lo dijo Carl Sagan, estudioso del cosmos y un popular divulgador de la ciencia. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento, volvemos con más. Yo no tenía ninguna inclinación específica hacia la ciencia, hasta que mi abuelo murió de cáncer. Decidí que nadie debería sufrir tanto. Esto lo dijo Gertrude Bell Ilion, farmacóloga ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 88. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. En esta serie de programas dedicada a la vida y la profesión de los científicos y científicas más importantes de nuestra región, hemos entrevistado a grandes personalidades de la física de partículas, de la oceanología, de las ciencias biomédicas, expertos en genética y mejoramiento de vegetales, y ahora conversamos con el Dr. Vyacheslav Sovin, experto mundial en el área de sismología volcánica, un científico ruso que hace 20 años vino a vivir, trabajar, investigar, generar nuevos conocimientos desde México. Ser vulcanólogo puede ser un trabajo increíblemente activo y excitante, la ocasión perfecta para visitar lugares exóticos. Sin embargo, no hay que olvidar que el vulcanólogo se desplaza a los volcanes que están activos para tomar muestras de elementos y del estado geológico del lugar. Los vulcanólogos estudian los movimientos sísmicos del volcán, sus emisiones de gas, ceniza y vapor. Puede parecer toda una aventura donde no faltan los viajes y el peligro. Sin embargo, convertirse en un buen vulcanólogo requiere una gran preparación y sacrificio. Los volcanes no son sencillos, son fenómenos complicados, difíciles de predecir y compuestos de materiales que pueden causar la muerte. Si desean convertirse en vulcanólogos, piensen que tendrán que estudiar geología y dominar asignaturas como ciencias naturales, álgebra, biología, química, física y matemáticas. Testimonio de Robert Decker, geofísico y vulcanólogo. Trabajó como científico responsable del Observatorio Vulcanológico de Estudios Geológicos de los Estados Unidos en Hawái. Efectivamente, esta rama de la ciencia puede ser muy peligrosa para quienes la eligen como forma de vida. Además hay que enfrentar otras dificultades políticas, sociales, gubernamentales o institucionales. En fin, este segmento lo vamos a dedicar a conocer la parte complicada de estudiar a los volcanes en México. El Dr. Vyacheslav Sovin es una autoridad para comparar el nivel de observación vulcanológica que tenemos en nuestro país y el que existe en otras latitudes. Él anda por todo el mundo. Pero pues también ha impartido cursos en la India, en Estados Unidos, en República Checa, en Arabia Saudita. A la luz de toda esta experiencia internacional, digamos, de todos estos lugares en donde ha estado, de todas estas comunidades científicas que conoce a lo largo y ancho del globo terráqueo, además del trabajo en red, ¿qué más rescata de la forma de hacer ciencia de otros lugares comparado con México? Acabo de regresar de Argentina, donde también tenía mi curso de sismología volcánica para la Universidad Nacional de Río Negro, en Patagonia. Bien, sobre lo que podemos tener aquí en México comparando con otros países de América Latina. Para mí, los ejemplos buenos son Colombia y Chile. Ellos tienen institutos organizados por Ministerio de Minería. Por ejemplo, en Colombia, ellos tienen 4 observatorios volcanológicos con fondos de este Ministerio de Minería. Ellos tienen buen equipo. Ellos tienen la gente para trabajo con este equipo. Ellos tienen investigadores para estudiar permanentemente todos estos eventos. ¿Qué tenemos aquí en México? En verdad no tenemos ni un observatorio para estudio de volcanes. Lo que se llama observatorio aquí en la universidad es centro universitario para estudios de investigación.
no es observatorio, es un instituto para monitorear permanentemente todos los eventos vulcanológicos, para dar alarma, para tener responsabilidad ante el gobierno por sus acciones. Aquí solo estudiamos. En verdad, no tenemos ninguna responsabilidad ante el gobierno, porque no tenemos ni un centavo del gobierno para desarrollo de estudios vulcanológicos aquí en Colima. Solo promesas, promesas y promesas. Este año fue publicado mínimo 2 o 3 artículos que el gobierno del estado va a dar recursos para desarrollo. Pero todavía no recibimos nada y no sé si vamos a recibir otra vez o no. Solo promesas, solo palabras. Ningún apoyo de estudios ni sismológicos ni vulcanológicos. Y prácticamente para el volcán Popocatépetl es su problema, claro que, pero todavía no tienen algún observatorio. Tienen estudios del Instituto de Geofísica, tienen estudios de CENAPRED, pero no tienen ningún observatorio. Por eso, lo que tenemos en México en estudios vulcanológicos y sismológicos es mucho, mucho menor que tienen en tan país como Colombia, en país como Chile. Acabo de visitar Observatorio Vulcanológico del Sur de Andes en Chile. Ellos tienen edificio tan grande y tanta gente para estudios. Comparando con nuestra casita del Observatorio Vulcanológico, solo 10 personas. Ellos tienen casi 100. Me parece muy lamentable el escenario que nos pinta el doctor Vyacheslav Sobin, sobre todo porque en México tenemos por lo menos 10 volcanes activos que ameritan todos nuestros esfuerzos, recursos, vigilancia científica y esfuerzos de protección civil también. Estos son algunos de ellos. El volcán Seboruco, situado en el estado de Nayarit, alcanza una altitud de 2.280 metros sobre el nivel del mar. La erupción más fuerte registrada por este volcán ocurrió en el año de 1870. Dañó enormemente a las poblaciones aledañas, pero no se cuenta con registro de víctimas. Actualmente este volcán emite exhalaciones y se le considera como activo con posibilidad de presentar erupciones en el futuro. El Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, es un volcán ubicado en los límites territoriales de los estados de Puebla y Veracruz. Como nos enseñan desde temprana edad, es también la montaña más alta de México, con una altitud de 5.610 metros sobre el nivel del mar. El volcán de Colima, ubicado en los límites de Jalisco y Colima, es el volcán más activo de todo el territorio mexicano. Y el volcán El Chichón se localiza en la región montañosa que colinda con los municipios de Francisco León y Chapultenango en el noroeste de Chiapas, a unos 75 kilómetros tanto de Villahermosa, Tabasco, como de San Cristóbal de las Casas. Uno de los volcanes más jóvenes del mundo lo tenemos también en México. Se trata del Paricutín. Nació el 20 de febrero de 1943. Se encuentra situado en el estado de Michoacán. Su altura es de 3.170 metros sobre el nivel del mar y son impresionantes las fotografías del pueblo de San Juan Paricutiro, sepultado por la lava solidificada. El Popocatépetl está localizado en el centro de México, en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y México. Se localiza a unos 55 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo. Es el segundo pico más alto, con 5.452 metros sobre el nivel del mar en nuestro país. ¿Qué aporta de manera tangible a la sociedad? Esta pregunta quizá le suene un poco chocante o quizá ese es el gran problema que enfrenta la comunidad científica con el público lego, el tratar de explicarle a una persona que la investigación que está haciendo alguien por a lo mejor 5, 7, 10 o más años le va a repercutir en un bien futuro. A veces estamos inmersos en una cultura de la inmediatez, queremos resultados luego, muy rápido, en el preciso momento. Y bueno, pues la investigación científica no siempre funciona así. Pero a futuro, ¿usted cómo ve sus investigaciones? Hace unos años tuvimos un logo para la Universidad de Colima, la Universidad de Clase Mundial. ¿Sí? Sí, claro. Sí. ¿Qué es la universidad? ¿Y cuál es la diferencia entre bachillerato y la universidad?
En bachillerato tenemos profesores. En la universidad tenemos profesores investigadores. Es la diferencia. Cuando platican sobre posición de alguna universidad en el mundo, platican no solo sobre educación, pero también sobre nivel de investigación. Por eso las universidades de mayor grado en el mundo son universidades donde hay investigación de alto nivel. ¿Qué tenemos ahora aquí en la Universidad de Colima? Tenemos tendencias. Este año yo recibí nuevo reglamento de SDPET. De acuerdo con este reglamento de SDPET, para tener buen nivel, tienes que dar 18 clases semanales. 18 horas clases, sí. Sí. Entonces, no vas a tener ni un minuto para investigación. Por eso, si algún investigador quiere tener nivel bueno de SDPET, él tiene que quitar todos estudios de investigación y ser solo profesor. Entonces, trabajo de investigación no cuesta nada para la universidad. Bien, con esta tendencia podemos cambiar nuestro logo. Con tiempo, la Universidad de Colima va a ser bachillerato de clase mundial. ¡Auch! Esto es muy cierto. La gran mayoría de los científicos que laboran en instituciones de educación superior como nuestras universidades públicas expresan sentirse muy abrumados por la cantidad de labores que deben atender al mismo tiempo. Dar clases obligatoriamente, ser tutores de alumnos, ser asesores de tesis, divulgar la ciencia, tener una comisión administrativa, publicar y, claro, investigar. ¿Pero a qué hora? Vamos a ponernos un poco soñadores, doctor Sobin. Le invito a hacer este ejercicio utópico quizá, donde pues todo se valga, donde no haya límites y pensando en cómo le gustaría, si de usted dependiera, más allá quizá de la cuestión de políticas, de reglamentos, de estatutos, ¿cómo sería una comunidad científica ideal para usted? No sé, en verdad no creo en ninguna Por eso le decía que era un ejercicio, ¿no? Para científicos hay muchas cosas importantes para desarrollo de ciencias. Por ejemplo, para desarrollo de sismología, el factor más importante fue la Guerra Fría. Porque una vez fue descubierto que solo con criterios de relación entre magnitudes estimadas con sismógrafos de periodo corto y periodo largo, se puede definir si tuvimos temblor o explosión nuclear. Y cuando lo fue definido, y los Estados Unidos y la Unión Soviética empezó a instalar sismógrafos por todo el mundo a partir del año 1961. Y con esta instalación de sismógrafos para localizar explosiones nucleares, empezó el desarrollo de nuestro conocimiento de toda estructura de la Tierra, de toda tectónica de placas. Todo empezó como resultado de Guerra Fría. La Guerra Fría se terminó. Y en el año 1995, cuando tuvimos un congreso mundial en Denver, el primer tema para discusión fue si sismología ya murió. Con terminación de Guerra Fría nadie quiere pagar. Entonces hay muchos factores para el desarrollo de sociedad científica. Y por eso nuestras ideas utópicas son buenas para literatura, para novelas. Bueno, pero no para... no en el plano científico. La ciencia no es perfecta. No es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Esto lo dijo Carl Sagan, estudioso del cosmos y un popular divulgador de la ciencia. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento, volvemos con más. Yo no tenía ninguna inclinación específica hacia la ciencia, hasta que mi abuelo murió de cáncer. Decidí que nadie
debería sufrir tanto. Esto lo dijo Gertrude Bell Ilion, farmacóloga ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 88. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Vida Conciencia es un programa que hacemos a iniciativa de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima. Se produce y edita en Universo 94.9 FM, una emisora de esta misma institución. En cada capítulo conocemos la vida y la obra de los científicos y científicas más destacadas de nuestra región. Personajes, literalmente, que construyen un legado positivo para las nuevas generaciones de este país gracias al conocimiento nuevo que buscan constantemente, gracias a sus proyectos de investigación, a su tenacidad e insistencia en un país que parece no facilitar el desarrollo científico. Hoy estamos conociendo al ruso mexicano Vyacheslav Zobin, doctorado por el Instituto de Física de la Tierra de la Academia de Ciencias de lo que era la Unión Soviética. Dejó su trayectoria de 30 años al servicio de la sismología volcánica en Rusia para venir a vivir a México. De esto hace 20 años ya. Es autor de 5 libros publicados en ruso, inglés y español. 3 de ellos hablan de los sismos volcánicos y 2 sobre el peligro sísmico que corremos los habitantes de un estado como Colima al habitar tan cerca del volcán más activo del país. ¿Es árbitro? Sí, así se dice cuando evalúa los textos de otros científicos. Es árbitro de las más importantes revistas de investigación de circulación nacional e internacional. Más de 150 artículos de divulgación, cientos de conferencias, decenas de talleres impartidos en todo el mundo respaldan su trayectoria mundial. Más de 150 artículos publicados, cientos de conferencias, decenas de talleres impartidos internacionalmente respaldan su trayectoria mundial. Un verdadero honor tenerlo de planta en la Universidad de Colima. Volviendo a su quehacer científico, ¿tiene usted una publicación, Introducción a la Sismología Volcánica? Una publicación del año 2003, tengo entendido. 3 es la primera edición. La primera edición. Y la segunda sí. edición del año pasado. Del año pasado, 2012. Sí. Es no simplemente una publicación, es un libro único en sismología volcánica, justo todavía llegar. Publicada en inglés. ¿Sí? Mi primer libro tenía 300 páginas, este libro casi 500 páginas, y todavía es el único libro para estudiantes, para investigadores de todo el mundo. Decimos aquí en México que es un libro de texto, ¿no? Sí. Y justo a eso quería llegar. A la par de su quehacer de investigación científica está, por supuesto, su quehacer como docente, como profesor. Platíquenos un poco de esta experiencia de elaborar el libro cuando lo estaba haciendo, 2003 la primera edición, el año pasado, 2012 la más reciente edición. ¿Tenía usted la conciencia de que estaba elaborando un texto o un libro de texto que iba a ser el libro guía en diversos cursos alrededor del mundo, o fue sencillamente que usted vio que no había material al respecto y se aventuró a hacerlo? Mi experiencia docente empezó en México, porque en nuestro Instituto de Volcanología no tuvimos alumnos. Solo investigación y ya. Aquí, cuando yo empecé mi trabajo en el CICES, en Baja California, yo empecé a dar mi curso de sismología volcánica. Y fue bastante difícil formar este curso. Y yo empecé preparación de un libro donde se puede arreglar este curso con más detalles, con más conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando yo empecé mi trabajo en Colima, también tenemos maestría en Ciencias de la Tierra, y yo empecé a dar mi curso de Sismología Volcánica. Y con estos 2 cursos del CICES y de Colima, yo preparé mi primera edición del libro. Después de primera edición del libro, yo empecé a dar clases no solo en México, pero en otros países. Y también entendí necesidades en desarrollar este curso y preparé mi segunda edición. Entonces, este libro es resultado de mi experiencia docente.
El libro Introducción a la Sismología Volcánica del Dr. Vyacheslav Sobin ha sido editado y reeditado por Elsevier, la casa editora más antigua de Europa, con más de 300 años de trabajo editorial. La intención de su autor fue reseñar todo lo que se sabe sobre sismos volcánicos. Contó con el apoyo de numerosos científicos de otros países, abordando el origen y los tipos de sismos volcánicos conocidos hasta la fecha. Esta es una obra única en su género, dirigida principalmente a los investigadores y estudiantes de ciencias. ¿Cuál de las dos actividades le llama a usted más la atención? ¿El poder compartir su conocimiento a través de la práctica docente, a través de estar frente a grupo, o más bien el abocarse directamente a la investigación, a la publicación de artículos o de trabajos de investigación? En verdad es difícil dividirlos, separar, porque de investigación está formando curso. Por eso mi curso está modificado cada vez cuando yo tengo nueva investigación. A mí me interesa dar este nuevo conocimiento a mis alumnos. Quizá hay jóvenes que nos están escuchando que les interesa el mundo de la investigación científica, particularmente quizá la cuestión de la vulcanología, por supuesto por el entorno natural que tenemos aquí en Colima, pero que no se atreven a dar ese pasito de decidirse por hacer alguna carrera que tenga que ver con el entorno científico, quizá por factores a lo mejor familiares, porque pues es muy, muy común aquí en Colima. No, ¿para qué estudias eso? Te vas a morir de hambre. No, ¿para qué estudias eso? Eso no tiene ningún futuro, eso no te va a dejar dinero, eso no te va a servir de nada. ¿Qué le diría usted a esas personas que quizá tengan el interés científico, un genuino interés por la investigación, por el preguntarse las cosas, por conocer la naturaleza a fondo y no se han atrevido a dar ese paso y abocarse directamente al quehacer científico? En verdad es difícil decir porque ellos tienen razón. No vas a tener dinero, no vas a tener gran futuro. Pero no los desanime, ¿eh? Se trata de que los anime, doctora. No, hombre, pues ya me voy, renuncio. Ahora sí ya me echaron a perder no solo el programa, sino la serie entera. Tanto trabajo hacer vida con ciencia. El entrevistador y el científico risa y risa, ¿verdad? Pero este programa no se trata de desanimar a la gente. Se trata de motivar, estimular, brindar herramientas contra lo que aparentemente es muy difícil de conseguir. ¿Qué? Pues el desarrollo científico de México. Seguro que sí hay futuro. ¿No hay derecho, oigan? Por ejemplo, ahora yo trabajo con alumnos de la Facultad de Ciencias con especialidad gestión de riesgos naturales. Y yo creo que ellos tienen futuro, porque ¿cuál necesidad tenemos, yo creo, en México? Es mayor conocimiento para nuestros administradores, para nuestro gobierno, en problemas de peligros naturales. Por ejemplo, si tenemos algún secretario de gobernación del estado de Colima, él no sabe de dónde llegan ondas sísmicas a Colima. Pregunta a nuestra gente, ¿qué otra vez podemos tener terremoto grande de volcán de Colima? Es una realidad. Claro. Es una realidad. Es un secretario de gobierno real de nuestro estado de Colima. Por eso yo creo que si nuevos administradores del gobierno van a tener buen conocimiento qué es peligro natural, cómo se puede mitigar sus riesgos, puede ser muy importante para el desarrollo del país a niveles diferentes, a niveles de las universidades, a niveles del municipio de la ciudad, a niveles del gobierno, a niveles del gobierno federal. Es muy importante tener nuestros administradores con conocimiento sobre peligros naturales. Ellos pueden no trabajar en vulcanología, ellos pueden no trabajar en sismología, no necesitamos en tanta gente, en verdad. Pero si ellos van a tener este conocimiento, ellos pueden ayudar a desarrollar nuestro país. ¿Ya ven que si hay futuro? Las autoridades nos apoyen o no, lo comprendan o no, necesitan información fidedigna, necesitan aprender a valorar los conocimientos generados por los científicos de nuestro país para tomar decisiones, para protegernos de mejor manera, para cambiar políticas y organismos. Para despedirnos les dejo un ejemplo de ello, una probadita de lo útil que puede ser un investigador como Vyacheslav Sobin y todos sus compañeros vulcanólogos.
Esta probadita es de su libro Los terremotos y sus peligros. Son 3 las recomendaciones básicas para mitigar los daños de un terremoto, algo que todos los colimenses deberíamos tomar en cuenta, pues vivimos en una zona de alto riesgo sísmico. Las recomendaciones son: construir casas de buena calidad para salvar la vida, asegurar las viviendas para disminuir las pérdidas económicas y practicar simulacros de acciones durante y después de un terremoto para disminuir el número de víctimas. También es muy recomendable adquirir seguros para nuestras viviendas y, ¿por qué no?, sugerir a las autoridades considerar los depósitos de la Afore para que en caso de daños por sismo, utilizarlos para reparar las viviendas. Y qué gusto tenerlo aquí con esa pasión por la investigación, pero también pasión por la docencia. Finalmente, doctor, ya para cerrar esta entrevista, estuvimos comentando a lo largo de esta emisión en torno a su vida, cómo fue que empezó su interés por las ciencias a través de sus viajes escolares que año con año hacía, y hasta que se convirtió en un viaje de vida que le ha traído acá a México. El saber a dónde nos va a llevar un viaje muchas veces es muy difícil de decir. No tenemos la certeza de dónde va a terminar. A veces decimos, sabemos cuándo damos el primer paso, pero no sabemos cuándo vamos a dar el último. Sin duda no sabemos cuándo dará usted el último paso. Esperemos que dentro de mucho tiempo, para que siga compartiendo con nosotros toda esta pasión por la investigación vulcanológica, sismológica, pero me gustaría que nos compartiera, doctor, cómo le gustaría ser recordado después, cuando termine su viaje, este gran viaje que ha hecho a lo largo de toda su vida por distintos puntos del planeta y que ahora le han tenido pues dando muchos pasos por aquí, por México. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado a nivel científico y a nivel humano? Creo que normalmente científico es ser humano. Sí, pues es justamente de lo que se trata aquí, de poder ver esa faceta humana del quehacer científico que no siempre reparamos en ella. Bueno, pues doctor Vyacheslav Suvin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Despedimos ya esta emisión de Vida Conciencia. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Así terminamos un capítulo más de la serie Vida Conciencia. Producción general Juan González y Alfredo Aranda. Entrevista Esteban Corona. Guión, conducción y realización de Karina Robles. Apoyo en fonoteca de Vanessa Medina. Edición de Óscar Segura. Voces adicionales Arcelia Pérez, Jessica Cárdenas y Lorena Hernández. A los científicos más destacados. ¿Cuál es la idea más loca que han tenido en la vida? De tener el mundo global. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Yo creo que soy muy pesado. Muchas preguntas quedan en el aire. Vida Conciencia intentará responderlas en la próxima emisión. Esta fue una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9. Sus comentarios son bienvenidos si escriben a radio@ucol.mx.